Feliz Santo Sábado, hermanos. Dios les bendiga. Me es un placer nuevamente estar aquí predicándoles. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la vida, la salud, por sus bendiciones. Gracias también porque anoche tuvimos una lluvia intensa, pero nos sirvió porque las plantas necesitan el agua. Como todo ser humano necesitamos del agua de igual manera. En esta hermosa hora también gracias le damos porque nos da la vida, la salud, sus bendiciones, todo lo que nosotros necesitamos. Él está siempre dispuesto a darnos, siempre y cuando se lo pidamos con fe. En esta hermosa mañana vamos a estudiar lo que viene siendo los 3 testigos de Dios. Y para ello los voy a invitar a que nos pongamos de pie todos y leamos en Primera de Juan 5:9. Primera de Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Así que, hermanos, los que se puedan poner rodillas, lo pueden hacer. Yo voy a estar de pie y vamos a tener la oración. Padre bendito, que su morada está en los cielos, santo, santo, glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Señor Santo, por darnos la oportunidad de estar ante su presencia en este día, Señor, de su santo sábado. Gracias, Señor Santo, porque su amor y su misericordia están siempre a nuestro favor, Señor Santo. En esta hermosa mañana, Padre mío Santo, vamos a estudiar su palabra. Queremos pedirle, Señor Santo, que usted nos ayude a entenderla y a comprenderla, Señor Santo. Danos fuerza, Señor. Necesitamos, Señor Santo, aprender más de usted, Señor Santo, y más de la salvación que usted nos ofrece a nosotros, Señor. Gracias, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Como hemos visto, hermanos, el título se llama Los 3 testigos de Dios. Y dice en Primera de Juan: si recibimos el testimonio de los hombres. Recordemos bien que testimonio viene de un testigo. Entonces dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, la pregunta es: ¿cuán importante es para Dios los testigos? ¿Es muy importante para Dios los testigos? Es muy importante porque Dios mismo dice en su palabra, ¿verdad? Dice que la práctica hebrea basada en Deuteronomio 17:6 y 19:15 exigía el firme testimonio de 2 o 3 testigos para poder tomar una decisión en ciertas disputas legales. Por eso cuando Dios le dice al pueblo de Israel, le dice: pongo por testigos ante ti los cielos y la tierra. Y aparte de eso, vemos de igual manera que 2 o 3 testigos eran necesarios para condenar a una persona o para salvar de la condenación a una persona. Entonces, cuando una persona es juzgada, debe de llevar 2 o 3 testigos del hecho de que vean o testifiquen lo que sucedió. Ahora, ¿cuál es el testimonio de los hombres? Apocalipsis 11:4 dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Entonces, vemos que en Apocalipsis capítulo 11 habla acerca de 2 testigos.
Y esto es, nosotros sabemos bien que hablando de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11, estamos hablando acerca del Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros vemos, hermanos, que el testimonio de los hombres, Dios le dio inspiración a los hombres que escribieron la santa palabra de Dios. Entonces, esto es el testimonio de los hombres. Por eso, en el conflicto de los siglos, capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa dicen: estos dos testigos representan las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios, las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Lamentablemente, hermanos, la semana pasada, en estos días, hemos estado oyendo acerca de una nueva ley que está poniendo ya el Senado de los Estados Unidos, que quieren quitar el Nuevo Testamento porque es antisemita. Entonces, quitando el Nuevo Testamento, como hemos oído, ¿verdad?, acerca de lo que están diciendo ya que quieren quitar esto, están quitando lo que viene siendo el sacrificio de Cristo. Nos están queriendo decir que ya no necesitamos un Salvador. Y eso es lamentablemente porque vemos en Apocalipsis capítulo 11 que estos dos testigos van a ser muertos. Ahorita estos dos testigos están ya moribundos. La palabra moribundo es cuando una persona ya está casi muerta. Entonces ya la humanidad está haciendo ya que estos dos testigos ya están moribundos y ya completamente ya los van a matar. Eso es lo que dice la profecía. Entonces vemos que en ese capítulo 11, que estos después de 3 años y medio van a resucitar. ¿Y por qué van a matar a estos dos testigos? Porque dice que los atormentan. O sea, los están haciendo, esas personas no están queriendo ver la realidad de lo que Dios prohíbe y de lo que Dios desecha como el pecado. Por eso la humanidad está queriendo ya aniquilar a estos dos testigos. Sigamos más adelante. Ahora, en 1 de Juan 5:9 ya hemos visto cuál es el testimonio de los hombres, pero sigue diciendo: mayor es el testimonio de Dios. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Dios? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nosotros vemos bien, hermanos, que Dios envió a su Hijo unigénito y Él tuvo que cumplir, nuestro Señor Jesucristo tuvo que cumplir todo lo que el Antiguo Testamento venía diciendo acerca del Hijo. Pero vemos aquí, mayor es el testimonio de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el testimonio de Dios? La pregunta viene siendo esa: ¿cuál es el testimonio de Dios? Ahora, la pregunta viene siendo: ¿cuántos de nosotros tenemos espíritu o el soplo de vida? Qué importante es el espíritu para nuestras vidas. Recordemos bien de que la palabra dice de que cuando se nos quita el espíritu, nosotros dejamos de ¿qué? De vivir, dejamos de existir y volvemos al polvo, ¿verdad? ¿El espíritu es necesario para nuestras vidas? Es muy necesario para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos dé esa vida que nosotros necesitamos, para podernos mover, para poder hacer muchas cosas, pero principalmente para tener vida. Ahora, el otro punto es
¿Cuán importante es el agua para nuestras vidas? El agua tiene muchas funciones. ¿Qué dicen los científicos acerca de tomar mucha agua? Se parece que estamos hablando acerca de los remedios naturales, ¿verdad? Pero es una realidad de que nosotros debemos de tomar mucha agua. Nosotros necesitamos el agua para poder sobrevivir, para poder vivir y tener vida. Ahora, ¿qué dicen los científicos acerca de tomar agua? Los científicos dicen que el agua es trascendental para muchas funciones de nuestro cuerpo, por lo que estar bien hidratado es un factor fundamental para mantenernos saludables. El agua proporciona minerales esenciales como el calcio, magnesio, el flúor, que sirven para fortalecer los huesos y los dientes. Es un elemento fundamental para procesos corporales vitales. Sin beber agua no podríamos sobrevivir más allá de 3 o 4 días. El agua es esencial para el desarrollo de procesos orgánicos como la digestión, así como la absorción y eliminación de desechos. Entonces el agua es muy importante para nuestras vidas. Y el otro es, cuán importante es la sangre para nuestras vidas. ¿Podemos vivir sin sangre? Imagínense, cuando una persona va y dona sangre, le sacan la sangre por sus venas, ¿cómo se siente esa persona cuando le sacan esa sangre por las venas? Muchos dan testimonio de que muchos se sienten débiles, ¿verdad? Muchos dicen que incluso se quieren hasta desmayar. Y eso que son unos 3 o 4 cubitos que sacan de su cuerpo. Imagínense si nos quitaran toda la sangre que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros no podríamos vivir sin la sangre. Por eso ¿podemos vivir sin sangre? Lamentablemente, la sangre es muy esencial para nuestras vidas. ¿Qué dicen los científicos acerca de que nosotros necesitamos la sangre? Dicen, los seres humanos no podemos vivir sin sangre. Sin ella, nuestros órganos no podrían obtener el oxígeno y los nutrientes que necesitan para sobrevivir. No podríamos calentarnos ni enfriarnos cuando lo necesitamos, combatir las infecciones ni deshacernos de nuestros productos de desecho. ¿Qué pasa si el cuerpo humano no tiene sangre? Puede hacerse sentir muy cansado por las células en su cuerpo. No pueden obtener suficiente oxígeno. En algunos casos, esta falta de oxígeno puede ser suficientemente grave como para amenazar su vida. La anemia también puede causar que el corazón tenga que trabajar más. Entonces, vemos el espíritu, el agua y la sangre son muy importantes para nuestras vidas, para que nosotros tengamos vida. Ahora, si en estos 3 puntos nosotros no podemos tener vida, si nos falta el espíritu, aunque tengamos agua y sangre, no podemos tener vida. Si nosotros tenemos el agua, pero no tenemos el espíritu y la sangre, no podemos tener vida. Si nosotros tenemos la sangre, pero no tenemos el agua y el espíritu, no podemos tener vida. Ahora, la pregunta es, ¿estos 3 elementos pueden servir para que nosotros tengamos vida eterna? Así como en lo físico nos sirven para que nosotros tengamos vida. Ahora, estos 3 elementos que viene siendo el espíritu, el agua y la sangre, nos sirven para tener vida eterna. Ahora vamos a lo espiritual.
porque así como en lo físico, en lo material, nosotros la necesitamos, tanto el espíritu, el agua y la sangre, para tener vida. Pero también en lo espiritual, nosotros podemos tener el espíritu, el agua y la sangre para tener vida eterna. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver en 1 de Juan 5, 6 hasta el 8. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí voy a parar un momentito para poder proseguir al siguiente versículo, que viene siendo el 8. Dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Como hemos visto, si nosotros no tenemos el Espíritu, no podemos tener vida. Si nosotros no tenemos agua, no podemos tener vida. Si nosotros no tenemos sangre, no podemos tener vida. De igual manera, si nosotros no tenemos al Padre en nuestras vidas, no podemos tener vida. Si nosotros no tenemos al Hijo, al Verbo, en nuestras vidas, no podemos tener vida. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no podemos tener vida. Y estos son los que dan testimonios, ¿en dónde? Dice que en el cielo. Pero ahora en el 8, dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en sí, son tres personas en uno, estos tres deben de concordar. Porque mucha gente hoy en día dice, Dios habló en el Antiguo Testamento, el Hijo vino en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo vino en el Nuevo Testamento, pero dicen, entonces nosotros, como Jesús ya vino, nosotros ya no tenemos que guardar el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el antiguo palabras que se le dio al pueblo de Israel. No, aquí nos está diciendo de que esos tres deben de concordar con la vida espiritual de cada uno de nosotros, pero mayormente para vida eterna, ¿verdad? Pero en el 8 es muy importante porque dice, estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Recordemos la pregunta. La pregunta fue, hermanos, ¿esos tres elementos pueden servir para que nosotros tengamos vida eterna? Vamos a ver. El primer testigo es el Espíritu. Vamos a ver qué es lo que dice en San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere y os hará saber. Entonces, aquí vemos que el Espíritu debe de hablar verdad. ¿Y quién es este Espíritu? Es el Espíritu Santo. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Recordemos que nosotros tenemos el soplo de vida. Nosotros tenemos el aliento que Dios nos sopló. Entonces eso se le llama Espíritu. Por eso dice, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, vemos cuán importante es tener el Espíritu en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Porque dice aquí claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de él, no es de él. Entonces, si nosotros rechazamos al Espíritu Santo, lamentablemente nosotros no tenemos ¿qué? Vida eterna. El comentario de la hermana G. White, el evangelismo, falsedades concernientes a la divinidad, dice, el Espíritu Santo es una persona porque testifica a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da ese testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debemos ser una persona divina. Además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el Espíritu es esencial para nuestra vida. Ese es el primer testimonio de que vemos, el primer testigo. Recordemos bien, mis queridos hermanos, que cuando Jesús fue bautizado, recordemos bien que cuando dice la Escritura que Él salió del agua, ¿qué es lo que vino sobre Él? Aparte de que se abrió el cielo y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado. ¿Qué es lo que vino sobre Él de forma de una paloma? Vino el Espíritu Santo a dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Ahora, el segundo testigo es el agua. Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos aquí los dos elementos, agua y el Espíritu. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos, mis queridos hermanos, que el agua es esencial para nuestras vidas físicas, ¿verdad? Lo hemos visto. Pero el agua también es importante, ¿para qué? Para nuestra vida espiritual, para tener vida eterna. Ahora, en Ezequiel 36, 25 y 28, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿El agua sirve para qué? Para limpiar. Y dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y a vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Por qué es esencial el bautismo? El bautismo es esencial, hermanos, para limpiarnos, para quitar nuestros pecados. Pero entonces, la pregunta viene siendo, si Cristo Jesús se bautizó porque tenía pecados.
No. En primer lugar, Cristo Jesús se bautizó para darnos ejemplo, para dar el testimonio. Y en segundo lugar, sabemos que Cristo Jesús es Dios, pero los hombres de aquel tiempo, por ejemplo, los fariseos, los saduceos, todas las personas que rechazaron a Jesús, ellos decían, Él no es Dios, Él no es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús, dice la palabra de Dios, que cuando Jesús salió del agua, dice que se oyó una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, obedézcanlo. Entonces, el Padre estaba dando testimonio acerca de su Hijo. Estaba diciéndole a la gente, este es el que yo he escogido para salvación. Entonces, por eso Jesús, cuando nosotros nos bautizamos, no solamente es para que nosotros nos limpiemos nuestros pecados, sino también nosotros nos estamos acercando a Dios para que Dios dé testimonio de nosotros, de decirle a la demás gente que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos seguidores de Dios. ¿Sí me hago entender? Ahora, en Hechos 22:16, fíjense cómo es muy importante el agua para nuestras vidas. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Con qué uno se bautiza? ¿Se bautiza con tierra? No sé, ¿se bautiza con qué se bautiza uno? Vemos que el bautismo es sumersión en el agua, ¿verdad? Entonces, al sumergirnos en el agua, nosotros nos estamos, ¿qué? Bautizando, estando dando testimonio de Dios. Pero es algo muy importante porque Jesús se consideró a sí mismo el agua viva. Pero hay otro versículo que dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí vemos que el bautismo es esencial para la salvación. Y Jesús dice en Juan 3:5, mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es muy importante el agua para nuestras vidas, físicamente, pero también es muy esencial el agua para nuestras vidas espiritualmente. Entonces vemos, hermanos, que si nosotros tenemos el Espíritu, debemos de tener también, ¿qué? El agua. Espiritualmente hablando, debemos de tener el agua. Ahora vamos a ver el tercer punto. El tercer testigo es la sangre. El tercer testigo es la sangre, y eso lo vemos en Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, recordemos bien, hermanos, desde esta época, desde la época de Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Antes de que Moisés sacara al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dio instrucciones acerca de la Pascua. Dios le dijo que tenían que matar al corderito y que tomaran la sangre de ese corderito y ponerla ¿en dónde? En los dinteles de las puertas, dice. Y vemos, hermanos,
que las personas, aunque eran israelitas, si la persona que era israelita no tenía esa marca en las puertas, esa sangre en su puerta, ¿qué es lo que pasaba con esa persona cuando pasó el ángel de la muerte? Definitivamente el primogénito de esa casa que no tenía la marca, la sangre, era muerto, aunque era israelita. Muchas veces nosotros nos jactamos y decimos, yo soy adventista de hueso colorado, yo ya llevo 20, 30 años en el evangelio adventista, yo ya estoy, ya soy salvo, porque no. La salvación, ¿quién la da? Cristo Jesús. Vemos aquí los tres elementos, el espíritu, el agua y la sangre. Vamos a ver. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que ya justificados por la sangre ¿de qué? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Por él seremos salvos de la ira. Entonces, la sangre es muy importante, ¿para qué? Para salvación. Y dice el 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez lo repite. La sangre es para salvación. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice 1 de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la sangre sirve ¿para qué? Para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Y para buscar ¿qué? La salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Entonces, vemos, mis queridos hermanos, algo muy interesante y muy importante. Hay muchos estudios y se dicen muchas cosas de lo que pasó en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, nosotros vemos en las Escrituras, en San Juan 19:34, un evento especial, un evento que el soldado vio y este soldado dio testimonio a las demás personas y este mismo soldado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. San Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Muchos estudios dicen que porque Jesús ya había sudado bastante, ya se le estaba acabando el agua y dentro del cuerpo se le abrió algo que hizo que en el momento que el soldado encajó en el costado de Jesús su lanza, vemos que le salió sangre y agua. Y dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que cuando Jesús fue bautizó con agua, vino el Espíritu y en la cruz del Calvario derramó su sangre para salvación nuestra. Ese es el testimonio de Dios.
En el comentario bíblico acerca de estos versículos que hemos estado estudiando acerca de 1 de Juan 5, del 7 al 9, vemos, ¿verdad?, que dice: la aplicación básica de estas palabras se percibe fácilmente cuando se tiene en cuenta que Juan está hablando de la encarnación. Jesús vino mediante agua, es decir, por su bautismo, y por su sangre, es decir, por su crucifixión. Estos dos acontecimientos fueron hechos de suma importancia en su ministerio de sacrificio y lo identificaron como el Redentor del Hijo de Dios. Los que creen en su divinidad no pueden ignorar ninguno de estos acontecimientos. Sigue diciendo: es posible que cuando Juan escribía estas palabras mediante agua y sangre, estuviera pensando en un episodio de la cruz que solo él registra, cuando sangre y agua salieron de costado perforado del Salvador. Sería sin duda muy extraño que un testigo ocular de ese conmovedor momento no recordara la escena, pero aún así no se puede decir que Jesús vino mediante agua y sangre. El significado principal de estas sencillas palabras debe ser que la venida mesiánica del Maestro fue confirmada públicamente al comienzo mediante su bautismo y al final mediante el derramamiento de la sangre en la cruz. A través de la historia del mundo, una de las principales misiones del Espíritu Santo ha sido la de dar testimonio del plan de salvación y del Salvador, mediantemente después de que el pecado cortó la comunión directa de los hombres con Dios. El Espíritu Santo se convirtió en director de los mensajeros humanos, inspirados, y aseguró que esos mensajeros divinos fueran dados y registrados en una forma que asegura la realización de sus propósitos. El propósito principal de toda profecía es conducir a los hombres a Cristo como el Redentor, al inspirar y guiar la redención de la profecía. El Espíritu Santo da un testimonio sumamente eficaz en cuanto al Salvador y merece el calificativo del Espíritu de Cristo. Estos tres concuerdan o coinciden en lo mismo. Los tres testigos tienen un mismo propósito: testificar de la divinidad de Cristo para que los hombres crean en Él y sean salvos. Y Juan escribió su evangelio con este mismo propósito. Hemos visto, mis queridos hermanos, que estos tres testigos son muy importantes. Recordemos bien, hay tres testigos en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros no creemos en el Padre, no podemos tener vida eterna. De igual manera, si nosotros no creemos en el Hijo, no podemos tener vida eterna. Y si nosotros no creemos en el Espíritu Santo, no podemos tener vida eterna. Estos tres son esenciales y están obrando en el cielo. De igual manera, en la tierra, nosotros no solamente tenemos tres testigos, tenemos muchos testigos, porque nosotros somos testigos de igual manera. Pero el testimonio de Dios para esta tierra es sobre el Hijo, que vino de agua, que vino de espíritu y que vino de sangre. ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros vemos que el agua es esencial para nuestra salvación, para tener vida eterna. El espíritu es esencial para que nosotros tengamos vida eterna, y la sangre es esencial para que nosotros tengamos vida eterna. De igual manera, como lo hemos visto, que los testigos de Dios son importantes. Ahí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si nosotros quitamos el Nuevo Testamento, nosotros estamos ignorando o estamos diciendo: Cristo, nosotros no necesitamos un Salvador para tener vida. Nosotros necesitamos un Salvador. Es por eso que el Antiguo se escribió, y en el
Nuevo Testamento se cumplió lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. Si nosotros quitamos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a decir, pues, ¿de dónde vino Jesús? ¿De qué descendencia vino Jesús? Entonces es necesario los dos. Y ya para ir terminando, hermanos, dice en la palabra de nuestro Dios, en San Juan 5, en primera de Juan 5, 10 y 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hemos comprendido cuán importante es el testimonio de Dios. Por eso el tema de esta hermosa mañana, hermanos, estamos hoy 25 de mayo, ¿verdad?, de 2024. Estamos predicando este mensaje y es muy importante saber cuál es el testimonio de Dios, porque hoy en día ya el ser humano están quitando ya todos los testigos para que nosotros digamos no hay Dios. Pero sabemos, hermanos, que la profecía se tiene que cumplir, todo se tiene que cumplir. Así que, hermanos, les doy muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado este mensaje y que podamos compartir este mensaje. Es de suma importancia para nuestras vidas y para las vidas de los demás de igual manera. ¿Por qué? Porque Jesús es el que da testimonio de Dios. En Él se basan esas tres palabras: espíritu, agua y sangre. Cristo Jesús da testimonio de esto ante nosotros, delante de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas todos para tener la oración. Padre bendito, gracias le damos, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar su palabra, Señor Santo. Gracias, Señor Santo, porque su amor y su misericordia está todavía entre nosotros, Señor. Sabemos, Padre mi Santo, que toda palabra que sale de su boca se tiene que cumplir, Señor. Queramos o no queramos, Señor Santo, se tiene que cumplir, Señor. Le pedimos, Padre mi Santo, que usted nos ayude a entender y que usted nos enseñe más acerca de su palabra, Señor. El enemigo está trabajando arduamente, Señor, y no quiere que nosotros sepamos de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ha querido quitar y está intentando ya, Señor Santo, matar el primer testigo, que es el Nuevo Testamento, Señor. Pero después de ahí va a seguir con el segundo, que es el Antiguo Testamento, Señor. ¿Por qué digo el primer testigo? Porque es el primero que ya lo están desechando. Pero anteriormente, Señor Santo, ya hay muchas iglesias, Señor Santo, que ya no quieren estudiar el Antiguo Testamento y ya lo están sacando de las iglesias, Señor. Y estos dos testigos están atormentando a la gente, Señor, porque la gente quiere vivir una vida pecaminosa, Señor Santo. Y cuando ven tu palabra, Señor Santo, como que rechinan sus dientes, Señor Santo, porque ellos quieren vivir esa vida pecaminosa, Señor. Pero vemos, Señor Santo, que su palabra, Señor Santo, nos muestra cómo vivir una vida piadosa delante de ti, Señor Santo, una vida santa, Señor. Ayúdanos a predicar más de su palabra, Señor. Le pedimos, Señor Santo, que nosotros tengamos esos tres elementos para tener vida eterna, Señor Santo, que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Es el Espíritu, el agua y la sangre, Señor. Si nosotros, Señor Santo, no tenemos esos tres elementos en nuestras vidas, Señor, que son los testigos tuyos, Señor Santo, que dan testimonio aquí en la tierra, Señor, nosotros, Señor Santo, no podemos tener vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a los que tienen problemas, dificultades, Señor Santo, a los que están enfermos, Señor Santo.
Esté usted con ellos, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido todo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos para la próxima. Shabbat Shalom. Bendiciones.